Desde el retiro de Ben Roethlisberger en 2022, 6 mariscales de campo han realizado jugadas para los Pittsburgh Steelers. Russell Wilson, Justin Fields, Kenny Pickett, Mason Rudolph y Kyle Allen. Y tras haber llegado a un acuerdo para un contrato de un año y poner fin a una saga de meses de incertidumbre sobre si jugaría o no, Aaron Rodgers será el último mariscal de campo en intentar llenar el vacío evidente en la posición más importante del deporte. Se siente como si los Steelers estuvieran de vuelta en el mismo lugar en el que estaban antes del cambio de década, al final de la carrera de Roethlisberger, con un elenco de apoyo decente rodeando a un mariscal de campo que alguna vez fue grandioso, pero que mostraba un declive físico evidente. Te perdonaré si has borrado de la memoria los recuerdos de las últimas 2 temporadas de Roethlisberger. Para ese momento, habría perdido casi toda su fuerza en el brazo, toda su movilidad y cualquier deseo de recibir un golpe. Sin embargo, sus exigencias sobre cómo debía operar la ofensiva de los Steelers a su alrededor eran tan fuertes como siempre, y apaciguar a un envejecido Roethlisberger parecía tener más prioridad que formar una ofensiva productiva, y los resultados fueron, como era de esperarse, malos y a veces hasta cómicos. Incluso si el desempeño como mariscal de campo fue malo, Roethlisberger se había ganado el derecho de retirarse en sus propios términos. Llevó a la franquicia a 2 títulos de Super Bowl mientras rompía numerosos récords de pase en el camino. Su fuerte influencia sobre la ofensiva tenía algo de sentido porque, cuando Roethlisberger estaba en su mejor nivel o cerca de él, eso se traducía en resultados en el campo. Rodgers llega a los Steelers con un historial de carrera igualmente impresionante, pero nada de eso lo logró en Pittsburgh. Dado lo que sabemos sobre Rodgers, seguramente exigirá el mismo nivel de control sobre el esquema ofensivo que Roethlisberger tuvo durante la última década de su carrera. Y considerando que los Steelers han estado dispuestos a poner en pausa sus planes de temporada baja mientras Rodgers contemplaba su retiro tras su salida de los Jets, parece probable que se lo concedan. Si el ex MVP de 41 años aún es merecedor de ese respeto, será, en última instancia, lo que determine cuán exitosa será esta asociación que ya parece condenada y si esta es la jugada que sacará a Pittsburgh de su purgatorio de mariscales de campo. Un vistazo superficial a las estadísticas finales de Rodgers en 2024 podría convencerte de que aún le queda mucho en el tanque. Lanzó para 3.897 yardas con una sólida proporción de touchdowns e intercepciones de 28-11. Pro Football Focus le acreditó 26 pases de alto impacto contra 12 jugadas susceptibles de pérdida de balón, colocándolo por delante de Patrick Mahomes y apenas fuera del top 10 en ambas categorías. Hay un argumento estadístico de que la única temporada de Rodgers como mariscal titular de los Jets no fue tan mala como la recuerdas, pero ese argumento sería engañoso. Las métricas avanzadas pintan un panorama mucho más sombrío y realista. Rodgers terminó en el puesto 26 en eficiencia por jugada de pase y en el 25 en tasa de éxito de pase y 25 rating de mariscal de campo. Claro, jugaba detrás de una mala línea ofensiva, lo cual afectaría las estadísticas de cualquier mariscal de campo, pero Rodgers mostró números de los peores de la liga incluso desde un bolsillo limpio. Solo Will Levis de Tennessee tuvo un promedio más bajo en jugadas de pase sin presión la temporada pasada. La señal más clara de que Rodgers está lejos de ser el mariscal de campo que ganó premios MVP consecutivos en 2020 y 2021 se encuentra en sus estadísticas bajo presión. Casi una cuarta parte de sus jugadas de pase bajo presión la temporada pasada terminaron en capturas y promedió apenas poco más de 3.1 yardas en esas jugadas. Un análisis detallado de su filmación lleva a la misma conclusión. Rodgers ya no es la fuerza creativa que fue en su mejor momento. Cuando la bolsa colapsa, Rodgers colapsa. Incluso si logra escapar de la presión, el mariscal de más de 40 años con un tendón de Aquiles reparado quirúrgicamente ya no representa una gran amenaza con sus piernas. Lo que alguna vez fue una de sus señas de identidad es ahora su mayor área de debilidad. Ahora es más probable que simplemente se rinda en una jugada que no va según lo planeado. Cuanto más se alargaba una jugada para Rodgers, peor jugaba. Rendía mejor cuando el balón salía rápido de sus manos, ya fuera en pases cortos o en lanzamientos verticales a las bandas, los cuales a menudo estaban definidos por la lectura previa de la defensa.
Si solo vieras un resumen de las jugadas de Rodgers en conceptos de juego rápido o lanzamientos largos hacia las bandas, podrías pensar que todavía tiene bastante potencial en el brazo. Solo evita ver los demás pases si quieres mantener viva esa esperanza. La pérdida de precisión de Rodgers en lanzamientos profundos fue especialmente evidente cuando atacaba las zonas intermedias del campo, el tipo de pases que solían mostrar su precisión y potencia en sus días de MVP en Green Day. La temporada pasada, en lanzamientos de 10 a 19 yardas desde un bolsillo limpio, el porcentaje de pases imprecisos de Rodgers se disparó hasta el 39.6%. Eso representa un aumento de 14 puntos con respecto a su temporada de 2022 y de 17 puntos comparado con 2021. Esa versión de Rodgers que solía realizar lanzamientos absurdos como estos parece que ya no existe. Rodgers ha perdido unas cuantas millas por hora en su brazo y en su velocidad máxima al correr, pero todavía hay algunas cualidades alrededor de las cuales los Steelers podrían construir una ofensiva productiva. Tal vez ya no sea una superestrella capaz de elevar a un elenco de apoyo promedio, pero aún puede desempeñarse como un administrador de juego gracias a su rápida lectura y a su precisión en pases de menor dificultad. Hubo un tiempo en que parecía que incluso un desempeño mediocre de mariscal de campo sería suficiente para que los Steelers superaran el bache y terminaran con la sequía de victorias en playoffs de Mike Tomlin. Probablemente ya no sea así. Pittsburgh reformó su cuerpo de receptores en la temporada baja, enviando al descontento George Pickens a Dallas y trayendo a DK Metcalf y Robert Woods. Pero eso se siente como el meme de Alex Jones de antes y después, por ponerlo en términos de que a alguien como Rodgers le podría gustar. Pittsburgh también dejó que Najee Harris, una selección de primera ronda, se fuera en la agencia libre tras una etapa decepcionante como corredor titular del equipo, y aparentemente le dará la primera oportunidad a su ex suplente Jaylen Warren para reemplazarlo. Se espera que la línea ofensiva joven mejore en 2025, aunque perdió a un contribuyente clave como el tackle ofensivo Dan Moore en la agencia libre. El grupo de alas cerradas, liderado por Pat Freiermuth y Darrell Washington, podría ser otro punto fuerte en el que el coordinador ofensivo Arthur Smith se apoye mucho, pero no es precisamente un grupo de jugadores de élite el que los Steelers está rodeando a Rodgers. Y a nadie le sorprendería si Rodgers termina forzando un intercambio por alguno de sus amigos, y Randall Cobb termina recibiendo pases en tercer down en noviembre. Tampoco es un hecho que la defensa de Pittsburgh sea un punto fuerte en 2025, no después de que la unidad se desplomara al final de la temporada pasada, con las estrellas TJ Watt y Cam Hayward lanzando indirectas bastante claras a sus compañeros de equipo. Por muy inoperante que haya sido la ofensiva en los partidos clave de cierre de temporada, la defensa no lo hizo mucho mejor, permitiendo 38 puntos a los Bengals, 27 a los Eagles, 34 a los Ravens y 29 a los Chiefs, antes de que Baltimore los barriera del campo en una derrota de 28-14 en la ronda de comodines. El equipo sí utilizó una selección de primera ronda en el ala defensiva Derrick Harmon y trajo al veterano esquinero Darius Slay para que juegue frente a Joey Porter Jr., pero Harmon es solo un novato y Slay ya pasó su mejor momento. La plantilla ya no está a un mariscal de campo de distancia de ser competitiva, y si Rodgers ya no es un mariscal de campo de elevar a quienes lo rodean, y toda la evidencia sugiere que así es, será el cuerpo técnico quien tendrá que asumir esa responsabilidad. Falta por ver si el llamado de jugadas de Smith será lo suficientemente bueno para convertir a Rodgers en un mariscal de campo productivo de nuevo, pero Smith sí tiene un historial de sacar lo mejor de sus mariscales. En Tennessee, revitalizó la carrera de Ryan Tannehill con mucha ayuda de Derrick Henry. Los resultados en equipo no fueron buenos en Atlanta, pero logró un juego eficiente con Marcus Mariota. Y su logro más impresionante hasta la fecha puede haber sido sacar resultados medianamente aceptables de Wilson y Fields la temporada pasada. Pero el estilo ofensivo de Smith, basado en grupos de personal pesados, alineaciones cerradas y jugadas secuenciales, no es el que Rodgers ha preferido a lo largo de su carrera, aunque te resulte familiar. Smith trabajó para las órdenes de Matt LaFleur en Tennessee antes de que LaFleur se fuera para tomar el puesto de entrenador en jefe de los Packers. Aunque hay algunas diferencias entre las ofensivas de Smith y LaFleur, la estructura general es la misma, y Rodgers jugó algunas de las mejores temporadas de su carrera en la versión de LaFleur de ese esquema. Pero tomó algo de tiempo para que Rodgers y LaFleur
encontraran el equilibrio adecuado entre el esquema y lo que hacía sentir más cómodo al mariscal de campo. Además, hubo cierta tensión inicial mientras Rodgers abogaba por tener más control en la línea de golpeo. Fue el gran obstáculo que ambos tuvieron que superar. Creo que no quieres pedirme que apague 11 años de reconocer defensas. Es solo que hay otras cosas que realmente no mucha gente en esta liga puede hacer. No es por presumir ni nada, es simplemente un hecho. No hay muchos que puedan hacer en la línea de golpeo lo que yo he hecho a lo largo de los años. Algunos de nosotros simplemente lo hemos hecho. Es casi algo instintivo, y eso es solo la cereza del pastel de lo que puedo hacer en esta ofensiva. LaFleur parecía estar de acuerdo, a pesar de su resistencia a darle a Rodgers el control total de la ofensiva. Estamos ejecutando un sistema que aprendí mientras trabajaba con Kyle Shanahan en Houston hace una década, y nunca hemos tenido realmente un mariscal de campo con libertad completa para cambiar las jugadas en la línea, porque esa no es la manera en la que está diseñada la ofensiva. Pero, quiero decir, este es Aaron Rodgers. Él ha tenido mucha libertad para hacer esos ajustes, y con justa razón. En ese momento, pero es Aaron Rodgers. Era un argumento lo suficientemente convincente para hacer cambios significativos a un esquema ofensivo exitoso. Eso ya no es el caso en 2025. Como vimos en Nueva York, donde el veterano mariscal de campo actuó como coordinador oficial en la sombra mientras su amigo Nathaniel Hackett ostentaba el título oficial, la ofensiva Aaron Rodgers ya no funciona como antes. Si Rodgers pretende traer su esquema ideal a Pittsburgh, podemos simplemente adelantar estos próximos 6 meses y llegar directamente a la ruptura inevitable. Habiendo vivido los últimos años de la carrera de Roethlisberger, Tomlin y los Steelers ya deberían saber cómo terminará esto si permiten que Rodgers moldee la defensiva a su gusto. Tal vez Tomlin sea el entrenador que finalmente le haga frente a este futuro miembro del Salón de la Fama y logre que se adapte al sistema, pero no pudo hacerlo con Roethlisberger. Para que esto funcione, será necesario que Rodgers reconozca que ya no es ese tipo de mariscal de campo, lo que exigirá un nivel de humildad que aún no se ha demostrado en su carrera. Tomlin ha realizado algunos trabajos de entrenador realmente impresionantes a lo largo de su tiempo en Pittsburgh. Conseguir que Rodgers acepte las reglas y ejecute la ofensiva como está diseñada puede ser su mayor desafío hasta ahora. Sin duda, es el más importante para la próxima temporada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios, ¿crees que Rodgers sea la solución para los Steelers? ¿Mike Tomlin por fin podrá ganar un partido de postemporada después de casi 10 años?